Sí, es que cada vez más la democracia representativa trabaja como una especie de farsa, de gran teatro de las posiciones. Un teatro que incluye, por supuesto, la actuación de los medios de comunicación. En ese teatro no importa dónde está la verdad, sino simplemente se construyen personajes verosímiles o situaciones verosímiles que puedan confundir, manipular, con los cuales se pueda manipular la opinión pública, como por ejemplo el hecho mismo del referendo, que es ilegal, que hubiera sido inadmisible si hubiese sido convocado por un departamento de mayoría indígena donde estuviesen las riquezas de la nación venezolana. Eso hubiese sido inadmisible, es decir, sencillamente la cuarta flota estuviera a las puertas de Bolivia y nadie estuviera pensando, en que eso podría realizarse. Sin embargo, la democracia es elástica, es decir, esa democracia es elástica, es decir, ese concepto de democracia permite un golpe de Estado, si es necesario, permite no reconocer los resultados de las elecciones, permite hacer referendos ilegales y al final la prensa manipula todo eso y uno no sabe exactamente qué pasó. Es decir, las propias personas que son beneficiarias de un proyecto de cambio a veces van y votan en contra de sus propios intereses. Es decir, porque forma parte de todo un entramado para el cual la democracia ha dispuesto un gran dispositivo mediático donde resulta realmente difícil discernir la verdad. Quería decirte, por ejemplo, algo que me parece interesante. La derecha en Venezuela llegó a la conclusión de que tenía que utilizar el lenguaje de la izquierda, ¿no? Es decir, yo recuerdo una reunión de 40 empresarios venezolanos que se reunieron y dijeron, y lo estoy citando casi textualmente, es decir, dijeron, el proyecto de Chávez es absurdo, decían ellos, pero es profundamente ético. Nosotros tenemos que cambiar nuestro lenguaje y decir lo mismo, aunque mantengamos nuestros criterios de siempre. Y entonces ese mismo autor decía en el periódico, cuando salía de la reunión, que un colega le ponía la mano en el hombro y le decía, pero tú lo que estás diciendo es defender a los pobres. Y él dice, sí, en las palabras, ¿no? Pero hay que recordar que eso también tiene que ver un poco con lo que una vez Robert Kennedy escribió a partir de la Revolución Cubana, y decía que Estados Unidos tendría que empezar a aplicar políticas sociales en América Latina si no quería pues conducirse a su pérdida de este terreno, y eso es un poco lo que está ocurriendo también con las oligarquías en estos lugares. El discurso del prefecto previo a las elecciones, ¿de qué habló? Habló de la justicia social, habló del entendimiento de Bolivia, es decir, le estaba convocando a un referendo para dividir a Bolivia, es decir, más bien para incitar a una acción desde afuera desestabilizadora para incitar a un golpe de Estado, y estaba hablando que por la unidad de Bolivia, por el interés de los obreros, de los trabajadores, por la justicia social. Era la justicia social que tanto tiempo le negaron a ese pueblo, es ahora la que está en el tapete. Precisamente de eso se trata, y de ello nos habló el presidente Evo Morales en una entrevista telefónica que le hicimos para nuestra mesa redonda, y en una de sus partes le preguntamos al presidente Evo sobre su opinión de este resultado del referéndum, que los medios y la oligarquía han dado como un éxito para el autonomismo en Santa Cruz, y que el presidente Evo lo ha llamado lo contrario, diciendo que habría que hacer un diálogo, pero que efectivamente fue una derrota para quienes convocaron a ese referéndum. Así nos dijo el presidente Evo Morales. No, muchísimas gracias, muy contento de escuchar a usted y agradecer por esta entrevista. Bueno, primero sobre el resultado, el supuesto referéndum sobre el Estatuto Autonómico ha sido un rotundo fracaso en la ciudad, en el departamento de Santa Cruz. Ha habido una gran rebeldía de los sectores populares, del movimiento campesino, indígena, los compañeros del interior del país que viven en Santa Cruz, y gente también cruceña, intelectuales, profesionales que apuestan por la unidad del país. Ayer, después de ver tantas concentraciones en muchos departamentos, como también regiones de Bolivia,
Ha sido una fiesta por la unidad del país, el respeto a la legalidad, el respeto a la constitucionalidad, y dentro de ese marco lamento mucho que algunos grupos oligárquicos todavía no reconocen su derrota. Imagínense un 40% de abstención, según medios de comunicación de la derecha. Un 15% que rechazaron mediante el voto el Estatuto Autonómico. Y votos blancos entre votos nulos, unos 2%. Y todavía no hay datos exactos de las comunidades campesinas. Las votaciones se hacen en todo el departamento, y ahí en algunas regiones se llega en aviones, en algunas regiones se llega por río, no hay comunicación. Esto es segurísimo que de esas comunidades pues ha sido un rechazo total este llamado Estatuto Autonómico. Bueno, más de esta entrevista la tendremos en nuestros próximos segmentos de esta mesa redonda, en la que también entraremos a analizar el papel de Estados Unidos en este conflicto boliviano y en los que se están dando en nuestra región, qué papel tienen los medios de comunicación y también un poco cómo está influyendo la situación internacional, léase el tema crisis alimentaria, por ejemplo, en la propia realidad que está viviendo América Latina y especialmente un país como Bolivia. Les propongo entonces ir a un corte ahora y en breves minutos estaremos de nuevo aquí en nuestra mesa redonda.